Bueno, muchísimas gracias por reincorporarse después del café, que espero que haya sido productivo. El aumento de nivel de cafeína en el cuerpo, que siempre viene bien. Además dicen que es hasta un antioxidante muy sano. Vamos a empezar con los 3 casos de éxito. Nos acompaña en la mesa la empresa de mantenimiento y servicios Asbin, César Balmorí. Además le he pedido a él que traiga a su hija, que está a su izquierda, y ahora vamos a poder contar un poco este interesantísimo caso de una persona cuya profesión es militar, pero que se convierte en un empresario, lo cual yo creo que es un ejemplo a seguir por muchísimas personas y muy interesante por las características peculiares que tiene tanto la empresa como sus socios. A continuación, después de hacerle unas preguntas y que tengamos una presentación de la compañía, tendremos la suerte de tener a María Modroño, de Juguetecas Valladolid, que también le pido que esté con su hijo Jaime aquí presente, que está a su derecha, porque que también esta empresa tiene muchas peculiaridades como empresa familiar que merece la pena destacar en este foro. Y finalmente a mi derecha está el director general de Quantis, Aquilino Antuña, que se van a sorprender ustedes de lo que realmente se puede hacer para ganarse la vida, en el sentido de que tiene muchísimo mérito porque su compañía está globalizada en todo el mundo, vende un montón de países, en muchos continentes distintos, y creo que es un excelentísimo ejemplo de cómo realmente nada es imposible, porque hay gente que lo hace posible como Aquilino. Empezamos la sesión, por tanto, con César. Yo querría preguntarle a César cómo dejó el ejército para ser empresario. Una primera pregunta que creo que merece la pena que nos responda. Bueno, buenos días. En principio esta pregunta que no tenía previsto contestarla, pero la realidad es simplemente que no estaba yo a gusto en ese momento y nos ofrecieron la oportunidad, porque había una plantilla muy grande de cuadros de mando y, como digo, nos ofrecieron la oportunidad de pasar a la reserva anticipadamente. En mi caso me parece que tenía 32, 33 años. Y los socios, cuéntanos un poco el origen de la empresa para que la gente se sitúe. Sí, en ese momento cuando paso yo no tenía nada que hacer y de hecho estuve en alguna entrevista de trabajo y lo que me di cuenta es de que cuando yo llegaba y decía yo soy capitán de caballería, me miraban como diciendo ¿y este tío qué quiere o a qué viene? Entonces comprendí que tenía que intentar hacer algo, entendía que tenía ciertas capacidades y bueno, pues era cuestión de ponerlas en práctica. En aquel año, era el año 91, 90, en el 90 fue cuando me fui a la reserva. En el 91 un compañero mío le nombraron, le cogieron para llevar la seguridad de los Juegos Olímpicos y entonces pues estuve buscando gente conocida para ayudar y organizar aquello. Y aquello fue un poco la primera experiencia ya, vamos a decir, en lo civil, en la empresa. Estuve 2 años trabajando en Barcelona y fue lo que me permitió al volver, ya con una experiencia, como digo, de empresa, el ver un poco nuestras necesidades. Había aprovechado para titularme como agente de propiedad, administrador de fincas, alguna cosa así. Y en casa, en ese momento, en mi familia, había hermanos, cuñados que no tenían trabajo o que pensaban cambiar de trabajo. Mi hermano me dice, oye, parece que las empresas de limpieza funcionan bien. Bueno, pues fue un poco toda esa idea la que nos hizo arrancar. Este señor tiene 80 empleados, ahí donde le ven. No es una pequeñita empresa o una microempresa, sino ya es una empresa con cierto tamaño. Yo le preguntaba anoche cómo se gestiona el crecimiento de pasar de estar, entre comillas, tú solo a tener 80 personas, ¿no? Y me gustaría que nos contase un poco de dónde uno aprende a gestionar personas, que es otro de los elementos claves para gestionar la innovación dentro de una compañía. Yo le comenté que entendía que el tema de las personas para mí no era raro. O sea, ya con 22 años que salí de teniente, empecé directamente a mandar gente. Ya una sección eran 30 hombres. Claro, ya esa experiencia, porque toda mi vida militar, los 10 años que estuve en activo, pues fue con mando de unidades. Entonces, esa forma, como digo, de dirigir, pues de alguna manera ya la tienes bastante experimentada. Lo único que varía es el campo de trabajo. Entonces aquí, pues bueno, también es sencillo cuando te rodeas de gente con la que tienes mucha confianza, como son miembros de la familia. Y
y ya la parte organizativa, pues como digo, entre la experiencia de Barcelona, la experiencia que arrastras de ejército, yo le comentaba a Paco que yo creo que la milicia en ese sentido, para lo que es coordinar equipos de gente, pues enseña mucho. O sea que César nos recomienda que hagamos la mili para ser empresarios. Puede ser un buen eslogan de la sesión, que hagamos la mili todos para ser empresarios. Pero yo creo que tiene bastante parte de razón en cuanto a que esto es un learning by doing y un proceso de aprendizaje en el cual él ha aprendido una serie de cosas, y la innovación no deja de ser más que esto, aprovechar lo que tienes delante. Los Juegos Olímpicos, por lo que has comentado, permitieron a él lanzarse a la aventura de aprovechar el conocimiento que ahí tenía. Y a mí me gustaría que contases, porque tiene que ver también con una empresa familiar, que gracias a un familiar también lo de la informática un poco no era un problema, sino que se convirtió en una oportunidad y un negocio, ¿no? Sí, nosotros, claro, empiezas a crecer un poquito, empiezas a usar los ordenadores y te empiezas a dar cuenta de que cuando te falla un ordenador o te falla un programa, no sabes cómo resolverlo, llamas al técnico que en ese momento contratas y siempre cuando hay un problema, pues se ha estropeado todo, se ha perdido toda la información, o sea, desgraciadamente en ese momento pues no había, la verdad, buenas empresas que te resolviesen, sobre todo, vamos a decir, con confianza, que dijeran, mira, verdaderamente esto es imposible. Aquello, pues, como surgió, la posibilidad, también con gente conocida, después fue un sobrino nuestro, el que se tituló como ingeniero en informática, pues dijimos, oye, venga, ocupa el puesto. Y ya cuando teníamos el técnico que nos resolvía los problemas con mucha más rapidez y con mucha, ya sin tanto gasto y sin tanta historia, ya no todo era imposible como hasta entonces lo era, pues dijimos, vamos a ofrecer también este servicio al resto de gente que también puede estar en una situación similar a la que nosotros estábamos, ¿no? O sea que como ven los sobrinos, además de ser sobrinos, a veces te hacen que lo imposible sea posible, ¿no? Es curioso, quiero que vean el ejemplo de alguien que es militar, que luego va a las Olimpiadas, que luego monta una empresa que en principio es una empresa de limpieza, que luego pasa a una empresa de jardinería, que ahora ya está hablando de que ha abierto el negocio en informática, y ahora llega su hija, que me gustaría que les presentase, que es de otra generación, que tiene otros estudios, que hace su formación tiene que ver con físicas y comercio exterior, y entonces plantea en la empresa que por qué no avanzar en el tema del comercio exterior. ¿Cómo es esta historia? Y da paso a tu hija. Bueno, pues yo creo que lo explique ella directamente. Hola, bueno, yo me llamo María. Bueno, pues en principio todo surge porque yo, estudié físicas. No sé si sabéis muy bien, pero bueno, el mundo de lo que es la I+D como físico en España, pues la verdad es que no vas a ningún sitio. Entonces hay un momento donde yo decido que tengo que hacer otra cosa y hago un máster en comercio exterior. Gracias a eso estoy un tiempo trabajando para la Junta en Portugal y posteriormente para una empresa, para una pyme de aquí de Castilla y León. Una micropyme realmente, porque era un matrimonio, que habían montado una empresa, una empresa industrial, y fabricaban ellos unos reflectores. Bueno, el caso es que yo en esta empresa claro, yo estaba allí en parte porque mi puesto estaba subvencionado, pero hay un momento donde ese puesto que está subvencionado deja de estarlo. Entonces ellos no pueden sostener un departamento de comercio exterior en su propia empresa. No es posible ni es factible para ellos. Entonces, claro, yo saliendo de ahí dije, a ver, ¿qué es lo que realmente veo que es necesario ahora? Con la crisis que hay, es muy, muy importante salir al exterior. Para muchas empresas ahora mismo es básico. ¿Cuál es el tema? Las grandes empresas tienen esa capacidad ya de por sí, porque tienen el dinero, porque pueden hacer la inversión, porque pueden contratar a un personal, pero hay empresas pequeñitas que no lo tienen. Y yo entendía que era necesario hacer una especie de externalización de ese servicio, porque al final mi padre lo que tiene es una empresa de servicios. Hace servicios para empresas, servicio de limpieza, servicio de jardinería, servicio de informática. Entiendo que es un nuevo servicio ofrecen empresas, que es el outsourcing de comercio exterior. Es decir, que una empresa que no puede tener su propio servicio de comercio exterior, su propio departamento, pueda contar con una serie de profesionales de comercio exterior, porque claro, yo en este máster conozco a gente muy diversa. Entre otras, uno de los chicos con lo que estoy montando es sirio, es árabe. Entonces, él además es hijo de embajador, con lo cual se ha movido mucho en todo el mundo árabe, está trabajando en Marruecos. Entiendo que el mundo árabe es un mundo muy interesante para muchas empresas y entiendo que muchas empresas no pueden disponer de ese tipo de personas. Entonces, a partir de ahí, hablo con él, hablo con mi padre y proponemos la posible hacer eso, un departamento de comercio exterior que puedan usar
pequeñas empresas que no sean capaces de tener su propio departamento porque no pueden pagarlo, porque por 1000 cosas, pero que puedan decir, venga, pues quiero unas horas, que me hagan unas horas, o quiero que me hagan justo esta gestión, o quiero que me hagan, no lo sé, hay 1000 oportunidades dentro de ese mundo. Entonces, bueno, es un poco la idea y eso es lo que estamos empezando ahora. Como ven, uno de los objetivos de este foro es hacer networking, que la gente se conozca, con lo cual, si alguien quiere vender en Siria, aquí ya hay 2 personas, porque luego Aquilino nos contará que él también en el mundo árabe se mueve y muy bien, con lo cual aquí hay 2 empresas con las que pueden hacer negocios, que de eso se trata. A mí me gustaría, antes de pasar al siguiente caso, que César nos contase Innocámaras, cuál es la relación que tiene con Innocámaras y de qué le ha servido Innocámaras como proyecto de la Cámara de Comercio a su empresa. Vamos a ver, a nosotros habíamos hecho algún trabajo con una consultora y entonces hay un momento en el que yo había hablado de que una de las carencias que teníamos era en el tema de la prevención, el ordenar un poco todo, ¿no? Nosotros desde el año 2001, si no me equivoco, tenemos implantada un sistema de calidad con la ISO 9001 y quería implantar las OSAS. Me avisan de que sale este programa, de que hay una subvención, tal, y esta fue la razón por la que nos metimos en ello, para intentar hacer las cosas pues mejor de lo que lo estamos haciendo en materia de prevención, que entiendo que es importante, ¿no? Hay una anécdota que me gustaría que contase, porque es una empresa de servicios, pero que contrata servicios, hasta incluso consultoras. Lo cual lo digo con cierta ironía, pero que es verdad, porque contrataste a una empresa para que os hiciese un diagnóstico de la situación de la compañía y os recomendaron cosas que luego no les hicisteis caso, como es lógico por otro lado. En el año, me parece que fue en el 2009, nos ofrecieron, una empresa de consultoría nos ofreció hacer una auditoría pues de toda la empresa, tanto de gestión como económica, y nos lo ofreció a un precio razonable, porque yo ya sabía que estas cosas eran caras habitualmente. El caso es que lo comentamos entre los socios y tal, y les pareció bien, y lo hicimos. Entonces, claro, pues nos pusieron un poco verdes a todos, al que más a mí como responsable en ese momento, pero nos dijeron cosas que eran interesantes y también alguna que, como dice Paco, no llegamos a hacer caso, porque, claro, cuando miraban los números veían que la actividad de informática era deficitaria, porque estábamos ahí intentando que arrancase, pero por otra parte era una actividad que entendíamos que tiene recorrido por pura lógica. Entonces, bueno, lo que nos ha hecho es ayudar también las circunstancias que se han vivido a controlar ese gasto, pero todavía no le hemos hecho caso, no le hemos abandonado. Y pongo esto como ejemplo de que innovar no siempre es algo racional, y si uno hace números no siempre salen las cuentas, y hay empresarios que, a pesar de ellos, como él, se empeñan en continuar una línea que otros a lo mejor cerrarían. Gracias a eso el cementerio está lleno de gente con excelentes ideas y empresarios que se han empeñado en enterrarse a sí mismos, y otros que han conseguido salir adelante. Y no había un ejercicio racional que justificase el porqué. El liderazgo en innovación y en abrir mercados y negocios tiene que tener una base racional detrás, pero no es lo único, es una condición necesaria pero no suficiente. Hay un grado de inspiración, de motivación y de olfato, a veces llamada cabezonería, por parte de gente que, bueno, bonito es contarlo cuando ya han tenido éxito y lo pueden contar, y lo están contando. El que se ha muerto por el camino no lo puede contar. Pero me gustaría que lo viesen como así. Es un ejemplo muy interesante de cómo alguien no deja de estudiar, no deja de abrir nuevos caminos, es una persona inquieta, tiene un contexto, su hermano no lo ha dicho, pero es la persona que desarrolla el negocio, él lleva más el back office, hay un cambio generacional interesante con su hija, que aporta otra serie de cosas, a la cual le hace caso. Hay muchas pymes familiares que no avanzan porque a los hijos no se les hace caso, y yo creo que es algo también bueno de poner encima de la mesa, la complementariedad intergeneraciones, y que tiene que ver con eso, con la innovación y con la internacionalización, que es de lo que va este foro. Es decir, una cosa va unida a la otra, y en la medida en la que esto se consigue complementar de una manera sinérgica, se produce eso que llamamos innovación, que no sabemos muy bien qué es, pero que es que una empresa tenga un producto, venda y cobre, y pueda pagar las nóminas todos los meses. Así de sencillo. Innovation es cash. Si no es cash, si no hay dinero, ¿por qué haréis?